ver el chat, ¿sí? Y así les puedo contestar el chat o bien pueden activar su micrófono. Entonces, vamos a hablar hoy del hecho folclórico como una ciencia autónoma que tiene su propio campo de investigación, ¿sí? Entonces, aquí ya no lo vamos a ver como como una cosa que pasa allá afuera y que no nos interesa, sino que ya lo vamos a ver cómo se observa desde, por así decirlo, desde la academia, ¿sí? Desde los expertos, desde el expertise y desde el interés ya propio en un campo de investigación para documentar, para resguardar, sobre todo enfocar, creo que este tipo de estudios se enfoca al resguardo de ese hecho folclórico, de la importancia que este tiene para la comunidad y dada esa importancia, entonces se le ve como un elemento que debe cuidarse, que debe resguardarse, revalorizarse y por lo tanto investigarse, documentarse, entenderse, que quede guardado bajo la lupa o bajo la idea de que como las sociedades son cambiantes, ¿sí? Entonces, que no se pierda. Y si por alguna razón se llega a perder, existe el recuerdo de lo que fue. Entonces, esa es como parte de la idea de entender el folclore como una ciencia, ¿sí? Va a hacer una investigación teórica donde se trata de entender al, al sujeto, ¿sí? En este caso, al que estudia esto, se le puede llamar folclorólogo y que eso lo que quiere decir es el sabio que investiga. Yo sé que eso es súper pomposo, pero ustedes a los antropólogos no le pueden pedir otra cosa, o sea, siempre van a ver el mundo por arriba. Entonces, se los digo por experiencia, como antropóloga también que yo soy, y cómo me formé y cosas que se aprenden y se desaprenden en el proceso de profesionalización. Entonces, siempre, teóricamente, ustedes ya llevaron etnología también conmigo, van a ver que el antropólogo tiene una postura de, ay, pues a veces de saberlo todo, ¿no? Y que está encima de las sociedades para poderlas entender. Entonces, más va a tratar entonces de documentar esta parte del folclore, ¿sí? Como un arte, como un conjunto de normas que se cumplen en una sociedad, en un grupo determinado. El folclorólogo lo que va a hacer es investigar o al sujeto que practica la, el hecho folclórico, ¿sí? Ese va a ser su campo de estudio. El hecho como tal, para entenderlo, desde dónde viene, cómo se desarrolla, qué elementos tiene, cuáles son sus características, pero para poder entender toda la parte simbólica de un hecho folclórico, va a tener que forzosamente que, ay, perdón, que entender al individuo que lo ejecuta, ¿sí? A la sociedad a la que pertenece ese hecho. Dentro de los requisitos para considerar un hecho folclórico, es primero que pertenece a un grupo, no es de una persona, no es algo individual. Van a ser hechos colectivos y que van hasta cierto punto
amarrados a la parte espiritual, psíquica y o mental de una comunidad. Representan su psiquis, su forma de ver la vida, entre lo bueno y lo malo. Eso es un hecho folclórico, el que representa eh, la vida, la cosmovisión de los seres humanos, de esa sociedad, ¿sí? Eso va a ser un hecho folclórico, el que nos dice o el que nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos, sobre todo, ¿sí? Y qué debemos hacer y qué no. El hecho folclórico ahí tiene una afirmación que se llama sine qua non, que es sin la cual no. Ven aquí, otra vez nos vamos a esa postura o esa visión occidental de estudiar el folclore. Esa visión occidental, de todos modos, se va, cuando llega a América, se va americanizando y se va volviendo, se va moldeando a las necesidades y a las creencias y a los planteamientos propios de Latinoamérica, incluso, ¿sí? Porque nos desligamos un poco también de los planteamientos estadounidenses. Entonces, esta afirmación, que por obvias razones está en latín, ¿sí? Es una afirmación en el campo folclórico que ya traducido a Latinoamérica quiere decir entre los cafres no hay folclore, ¿sí? Esto significa que todas las sociedades cumplen un proceso social. No aparece la etapa de diferenciación del grupo y se habla de manifestaciones populares que se cumplen en las sociedades, ¿sí? Y que el folclore es una manifestación concreta, pero no generalizada. Por ejemplo, cuando se hace el fiambre, ¿sí? Todo el mundo sabe que el 1 de noviembre se come fiambre, pero eso no significa que todo el mundo, uno, lo coma obligatoriamente. Dos, que todos lo hagan de la misma manera. Tres, que en todas las casas se haga fiambre, ¿ya? O sea, realmente no sucede. No sé si me doy a entender con esto. Que existe el hecho, pero eso no significa, o sea, es un hecho importante en toda la sociedad, pero de todo ese grupo van a haber algunos que no lo van a ejecutar, que no lo van a hacer, y por esos pocos o ese grupo que no lo hace, el hecho folclórico no deja de existir. ¿Queda claro esa parte? ¿Alguien me puede contestar por el chat o con el micrófono? Sí, sí queda claro, Nick. La doctora. Sí, Gracias, gracias. Va. Entonces, el folclore va a ser del pueblo, ¿sí? Eso tiene que estar muy claro y esto nos lleva a la idea o al punto donde, por ejemplo, muchas comunidades están peleando el derecho de autor como comunidad, como grupo, de sus tejidos que han sido usurpados por cadenas de moda, ¿sí? O por diseñadores, entre comillas, famosos, ¿sí? Entonces, ese folclore, esas tradiciones, ese hecho es del pueblo, ¿sí? Existe en el pueblo, por y para el pueblo, ¿sí? Es un conjunto de manifestaciones, de expresiones populares, de manifestaciones de una comunidad que le dan vida a su creencia, a su... ¿Se recuerdan cuando vimos, de hecho lo vimos en antropología y lo repasamos un poco en sociología, cuando hablamos del patrón universal, que se divide en infraestructura, estructura y superestructura? Bueno, el folclore del pueblo es parte de la superestructura, es parte de su esencia, de su creencia, de la forma en que las comunidades van a ver al mundo, ¿sí? Entonces es muy importante que en las comunidades se resguarden en ese sentido, ¿sí? Alguien, Haroldo, creo que tiene su micrófono encendido, lo puedo apagar. Gracias. Entonces, esa es una parte muy importante, ¿sí?
entender que el hecho folclórico pertenece a la comunidad y que le da vida a esa comunidad, esencia a esa comunidad, ¿sí? Y no me lo puedo llevar como que es, no sé, una prenda, una mascota, una cosa, porque para la comunidad es valiosa. Entonces tampoco puedo saltar y no respetar lo que significa ese hecho, ¿ya? Es muy importante. Imagínense ustedes, por ejemplo, este año que no tuvimos Semana Santa. O sea, la Semana Santa es un hecho folclórico súper importante para muchos católicos, para los cucuruchos, que son toda una comunidad. ¿Ustedes tienen idea de cómo pudieron sentirse esos cucuruchos de no poder cargar el Viernes Santo a las 3 de la tarde a Santo Entierro? O sea, si es la única época en la que ellos, no sé, se sacrifican por sus pecados, piden perdón, qué sé yo. ¿Tienen idea ustedes de cómo pudo haber sido eso para esa comunidad de cucuruchos? A ver, alguien que pueda compartir algo. A ver, un ejemplo o una opinión al respecto. Ma- Maestra, Sí, ¿qué manda? hablando del ejemplo que usted daba de la Semana Santa y de que los cucuruchos no salieron a salir en procesión, yo creo que también un referente que tenemos de eso es como las fiestas patronales de los pueblos o de los lugares, ¿verdad? Que también se vieron de alguna manera afectados, pues, y que Claro, también el misticismo que mantenían en las cofradías, o de alguna manera, no se llevaron a cabo este año. y eso va a marcar historia y va a ser un parteaguas y un duelo que se va a llevar por años y por lo menos un par de generaciones. Por ejemplo, ahorita viene la feria de agosto, la del 15 de agosto, de la Virgen de la Asunción, que es aquí por donde yo vivo. Yo, Luisa María Velázquez, estoy contenta porque ustedes vieran el relajo que se arma. O sea, entre gente, buses, o sea, el fin de semana es imposible ni siquiera salir a la puerta del condominio porque no hay espacio para pasar. O sea, es increíble la cantidad de gente que viene. Y este año no va a haber. Hoy, 21 de julio, les digo que voy a estar contenta, pero seguramente el 15, 16, no sé, 14 de agosto voy a extrañar la bulla porque es parte de mi año, digamos, parte de mis costumbres o tradiciones, incluso hasta quejarme, ¿ya? Entonces, es esa falta, ese parteaguas que se va a dar dentro de este contexto de la pandemia, pues también va a marcar la historia de las comunidades, de los pueblos. Yo no sé cómo vamos a llegar para Navidad, pero sí puedo asegurarles que para Navidad, no solo para nosotros, sino para gran parte del mundo, va a ser una Navidad triste. Tenemos muchos muertos, muchos duelos no resueltos en todo el mundo. Entonces, y van a haber cosas, costumbres o tradiciones que se han ido perdiendo, ¿sí? Porque hay cositas o elementos que solo lo manejaban los ancianos de las comunidades y muchos de estos ancianos han muerto durante el contexto de la pandemia. Entonces, el 2020 y la pandemia del COVID-19 va a ser un parteaguas. Para ustedes mismos es un parteaguas. O sea, recibir clases en línea es nuevo, no forma parte de nuestras costumbres, no es un hecho folclórico, pero así como afecta en una cotidianidad tan sencilla, imagínense en cuestión de valores, de creencias, de esas expresiones populares, ¿sí? Bueno, no sé cómo va a estar el Día de los Muertos. Ahorita voy por el que no lo acepto. Ay, pues no lo sale. A ver, Jorge, hágame un favor. ¿Puede decirle a su compañero que quiere entrar y que no lo he aceptado, que salga y que vuelva a entrar? Está Porque bien, maestra. no me aparece en la pantalla, mire, Bueno, gracias. a usted.
Entonces, eso es lo que yo necesito que entendamos, y el peso y la importancia que tiene un hecho folclórico en una comunidad, o sea, la trascendencia que tiene, que va más allá de los colores, de la fiesta, de las bebidas, de la parranda, va más allá de ese instante festivo, de esa alegría que puede dar, ¿sí? Entonces, vamos a tener algunas cosas importantes que distinguir, ¿sí? Porque estamos hablando de un hecho folclórico y dentro de estos vamos a tener tradiciones, costumbres, hemos tocado el tema de lo popular, de lo típico, ¿sí? Entonces, vamos a marcar un poco qué lo diferencia esencialmente. Una tradición va a ser una práctica o una costumbre eh, que ha pasado de padres a hijos, de individuo a individuo, de colectividad en colectividad, es decir, de generación en generación, sin que caduque, ¿sí? Y sin que esta sea una conducta o una cosa que se aprenda en una institución, en la escuela o en el colegio, ¿ya? Por ejemplo, el fiambre se aprende a hacer en la casa, ¿sí? Nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñan a hacer fiambre. Por ejemplo, yo no puedo hacer fiambre porque en mi casa no se hacía fiambre. Entonces, ni mi abuela le enseñó a mi mamá, ni mi mamá me enseñó a mí. Entonces, yo esa tradición es ir a comprar el fiambre a otro lado, ¿ya? Si quiero comer, aunque honestamente siempre me llega fiambre a la casa de alguna manera, pero no es una tradición que yo me ponga a hacer fiambre, por ejemplo, ¿ya? Pero no hay necesidad de ir a una escuela para aprender a hacerlo, ¿ya? Le puedo decir a mi suegra o le puedo decir a mi vecina que me enseñe o participar en un grupo y hacerlo, pero sin necesidad de ir precisamente a una escuela. Luego tenemos lo típico. Esto puede ser no folclórico, pues tiene un tipo de patrón, una característica cultural o física y puede pertenecer a otros grupos que no precisamente sean folk. Es algo que puede ser reutilizado de diferentes formas en diferentes contextos. Por ejemplo, las cosas que venden en el mercado central, que las venden como cosas típicas, ¿sí? No precisamente pertenecen a una comunidad, son elementos que han sido manipulados y transformados para un comercio, que conservan cierto grado de identidad con las cosas guatemaltecas, pero no precisamente pertenecen a nosotros, sino que ya están dentro de otro contexto. Lo popular es algo que goza de admiración y de entusiasmo de todos, no sé cómo, digamos, un poco tirándonos a las manifestaciones artísticas, que son donde llega más gente que le gusta que gente que lo practica, por ejemplo. Y ya la parte folclórica es una práctica extensamente difundida, practicada por todos como algo inherente a la colectividad. Es decir, que esta va a ser un patrimonio común de los grupos, de la cultura, de la gente, y que se cultiva y que se repite, como el Día de Muertos, por ejemplo, ¿ya? Que es algo que forma parte de ser guatemalteco. La comida del fiambre, por ejemplo, la feria del 15 de agosto, ¿sí? Es algo que es inherente a la colectividad, o sea, la gente tiene metido 14 y 15 de agosto y todos van a las montañas, así como en automático, ¿ya? Entonces, esas son como las diferencias esenciales de cómo se utilizan estos conceptos a nivel social. ¿Han quedado claros los cuatro tipos o las cuatro diferencias importantes? ¿Alguien que me conteste por el chat o micrófono? Por mí sí. Va, gracias. Ok, gracias. Entonces, vamos al estudio. El estudio se forma y empieza a realizarse desde la comunidad europea occidentalista, ¿sí? ¿Por qué? Porque para estos señores es muy importante
estudiar a las minorías, a los que representan cosas exóticas dentro de su contexto. Uno de los principales o de los estudiosos de esto va a ser Durkheim, ¿sí? A través de una revista que se extendió y que se realizó en Francia, que se llama Leandrin Sociologue, ¿sí? El año de la sociología. Entonces, aquí es donde se plantea la posibilidad de estudiar la vida popular, la vida social, y sobre todo de documentarla, ¿sí? Desde la sociología se plantea hacer estudios folclóricos, ¿sí? Y cómo este se va integrando poco a poco a las ramas de las ciencias sociales. Sobre todo, se ha ido integrando al campo más que de la sociología, de la antropología, ¿sí? Ha sido un elemento que los antropólogos han tomado como esenciales dentro de las sociedades para poderlas comprender, para comprender el uso de símbolos y simbologías sociales. Entonces, si nos vamos al contexto de Durkheim, en esta época, 1800, ¿sí? No existía el concepto como tal de antropología. Estaba como en pañales, por así decirlo, y la ciencia social más fuerte y más importante era para la sociología, tomando en cuenta el contexto sobre todo de este señor, de Durkheim, ¿verdad? Quien él nace en 1858 y muere en 1917. Entonces, vemos que el campo ahí de la antropología todavía está por tomarse, por desarrollarse. Entonces, lo empieza a tomar la sociología, que poco a poco se van dividiendo. Entonces, es importante saber que a partir de estos estudios se van a estudiar y se van a categorizar algunas cosas en relación a lo que es el folclore y su desarrollo. Principalmente, y se inicia haciéndolo con la clasificación de sus funciones y se llega a la conclusión o a la idea de que vamos a tener 5 funciones esenciales del folclore. El social, porque representa la cosmovisión o la forma de ver la vida de los grupos, ¿sí? Y que esta visión o esta cosmovisión se repite, ¿sí? Y lo revive porque el folclore va a ser un hecho repetitivo y esa repetición va a ser una constante, ¿sí? Va a ser una expresión de la vida del grupo, una manifestación de esa vida. Va a promover una ética que sobre todo enseña el amor a la patria, es decir, fortalece los procesos de identificación. Es política porque va a tener una referencia y una orientación y al mismo tiempo va a reservar la memoria del pasado. Y es una proyección estética porque también es considerada una manifestación artística. Entonces, esas son las 5 funciones esenciales del hecho folclórico. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No. Bueno, gracias. Gracias. Entonces, hoy vamos a poner a prueba si funcionan los enlaces que tenemos hechos en WhatsApp. Yo le mandé a Fernanda un documento, ¿sí? Ella debería de mandarlos a los representantes de cada área y cada área debería de mandarlo a sus respectivos grupos. Entonces, les va a llegar este documento, se los voy a enseñar. Miren, donde dice capítulo segundo. Por razones de que me equivoqué en la impresión, va la primera hoja que no tienen que leerla, por favor, sino a partir de la segunda hoja, que se llama Sociología de los Hechos Folclóricos. Entonces, necesito que lean ese documento, tiene 10 páginas, y luego de leer el documento, me hacen favor de irse a la RAD
Los voy a poner acá. Y en la RAD a ustedes les aparece una evaluación, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso, ¿sí? Y si tienen dudas o comentarios, yo me quedo conectada para resolver dudas, comentarios por el chat, mientras ustedes leen y responden el cuestionario. La idea de trabajar esto en clase es no ir acumulando tareas. Sí, mejor si lo responden ahora, Heidi, por favor. Hacen la lectura y lo responden de una vez. Es más fácil para ustedes que dejarlo para después, porque después se van a encontrar con una serie de tareas porque no llevan solo mi clase. Gracias, Fernanda. Pues si no le da tiempo, sí lo puede hacer más tarde, pero la idea es no acumular tareas. Voy a dejar de grabar la clase. Y por favor, si tienen